Estamos ya con la doctora Dora Ordóñez. Recordemos que ella fue secretaria anticorrupción, pero tuvo un paso bastante breve por esa función del Estado. ¿Cómo está, doctora? Primero confirmemos si me está escuchando bien. ¿Sí? Buenos días, Jimmy. Sí, le te escucho bien. ¿Qué tal? A ver, doctora, primero recuérdenos cuánto tiempo estuvo usted en la comisión. Perdón, no es en la comisión, disculpe, en su cargo. Sí, en la Secretaría de Anticorrupción. Yo empecé en abril del 2019 como subsecretaria Anticorrupción y en octubre de ese mismo año asumí la secretaría, luego de que el exministro Iván Granda fue hacia el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y estuve hasta enero del 2020. Yo presenté mi renuncia en diciembre del 2020, pero diciembre del 2019 me quedé hasta enero, digamos, por un pedido hasta que pudieran ver quién quedaba a cargo de la secretaría. Ahora, ¿cuáles fueron las razones que motivaron su renuncia? Nunca quedaron suficientemente claras y explicadas. Yo fui bastante clara, ¿no? Digamos que habían razones estrictamente personales, pero también de preocupación que tenía respecto a cómo se estaba llevando a cabo la función, la competencia y la responsabilidad que teníamos en la Secretaría Anticorrupción. Previo a mi renuncia, yo había conversado con el presidente, le había indicado cuáles eran las razones, se las dejé en claro. El presidente había tenido la gentileza de solicitarme que me quedara en la secretaría, que un poco iban a atender cuáles eran los requerimientos que yo tenía respecto a el personal. Lamentablemente, en diciembre del 2019 se redujo casi en un 60% toda la capacidad operativa que teníamos en la secretaría. Obviamente se dio prioridad a otras dependencias de la presidencia. Nosotros éramos un ente dependiente de la presidencia y yo había manifestado mi preocupación, sobre todo por las cerca de 200 causas a las que les estábamos dando seguimiento. Habíamos entregado expedientes completos a la Fiscalía, varios casos, ¿no? Uno que entregamos en la por ejemplo, fue el del caso de la Clementina, y varios otros, ¿no? También el del caso del presidente de la Corte Provincial de Justicia también, que entiendo está avanzando, también se lo ha procesado. Ese es un caso que lo presentó la Secretaría, y mi preocupación era que no podíamos dar seguimiento a esas causas. Es decir, ustedes se quedaron sin las herramientas para poder hacer su trabajo. Sí, entre otras razones también. De hecho, una de las motivaciones adicionales que yo le manifesté al presidente fue precisamente la injerencia que habíamos evidenciado por parte del ex consejero presidencial, que ahora está procesado también en el caso de Las Torres, y los mensajes, digamos, que algunas veces me hizo llegar, ¿no? Pero quizás por la investigación del caso Las Torres. No específicamente, por eso yo quería ser un poquito más precisa, Jimmy, porque usted hacía referencia a que sí, usted indicaba al inicio que es un caso que lo denunciamos desde la Secretaría. No, hay que recordar que esta investigación, de hecho, inicia en los Estados Unidos y es desde donde se da cooperación a la Fiscalía del Ecuador para que se pueda continuar la investigación. Y esto pasa con muchos de los casos relacionados a Petroecuador, ojo, que es porque los testaferros o estos asesores, que son quienes quieren lavar dinero en los Estados Unidos, inmediatamente son investigados en este país, y claro, luego esta información se la remiten a la Fiscalía del Ecuador. Pero digamos, en algunos casos incluso son investigaciones que no empezaron, no iniciaron en el Ecuador, digamos, de manera lamentable. Sin embargo, la fiscal nacional ha sido muy, valiente también en enfrentar, diría yo, estos casos que son complejos, porque además hay muchos recursos, millones de dólares de por medio, ¿no? Pero hay un tema ahí que yo sí quisiera manifestar, Jimmy, y es que no solamente en Petroecuador había incidencia. Yo creo que la Fiscalía también debe revisar las actuaciones de otras empresas estratégicas que están adscritas a la presidencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de CNT. Ahí también hay contrataciones de millones de dólares solamente en la adquisición de fibra óptica. Recuerdo que había un proceso de cerca de 40 millones de dólares. Nosotros como Secretaría de Corrupción, ¿Un proceso reciente, el de CNT? ¿O ya venía investigando? No, es un proceso del 2019. No está investigado. Más bien no está investigado. Yo he planteado, lo que yo he planteado, y digo, porque había injerencia no solamente en lo que es Petroecuador. Si nosotros analizamos un poco lo que pasa en el caso de Las Torres, es porque por eso es que está procesado el ex secretario de la administración y también el ex consejero presidencial.
ellos de alguna forma también tenían incidencia en otras empresas estratégicas. Entonces, ahí quizás es importante también que la investigación se pueda ampliar. Claro, bueno. Ahora, bueno, la Contraloría también hará lo propio, claro, mientras se resuelva el problema que tiene la Contraloría en este momento. Más allá de que después de la entrevista vamos a presentar la versión del señor Santiago Cuesta, que entiendo que es a quien usted se refiere, la pregunta es, ¿era el funcionario Cuesta y el señor, ¿cómo se llamaba el secretario de la presidencia? José Augusto. Ellos eran los que, según usted manifiesta, le intercedían por X personas para que usted no investigue. Eso. En el caso particular del ex consejero, más bien me refiero a él, nosotros en CNT, en Petroecuador y en otras 4 empresas estratégicas adicionales quisimos conformar comités de integridad ética. En Petroecuador tuvimos total apertura. De hecho, el exgerente Flores nos dio toda la apertura para que podamos conformar este comité. En CNT no nos permitieron el ingreso y ahí es cuando recibí un mensaje de que con ciertas empresas no deberíamos meternos. Y ese mensaje llegó obviamente el ex consejero. Yo lo puse en conocimiento del presidente. El presidente fue muy categórico en decirme que él no tenía ninguna injerencia, me refiero al exconsejero, no tenía ninguna injerencia, que le había dado la disposición, y de hecho lo hizo en algún momento en gabinete, de que él no tenía más allá que un vínculo de amistad y que no tenía por qué definir o interferir en la gestión de ninguna de las empresas. Sin embargo, ¿cuáles eran por ahí está. esas otras empresas aparte de CNT? CNT, Petroamazonas, Petroecuador, CENEL. Entonces usted se va por eso, porque sentía también que su trabajo estaba interrumpido o estaba bloqueado. Era una de las razones, yo se las antepuse de hecho al presidente. Él, insisto, ¿no? Fue categórico en decir que tenía todo el respaldo de él y que reconsiderara la renuncia que yo había interpuesto. Pero había incomodidad, sin duda, ¿no? Porque, claro, lo que la ciudadanía exigía es que si éramos una Secretaría Anticorrupción debíamos trabajar incluso casa adentro, y ese era nuestro objetivo. En donde se maneja la mayor cantidad de recursos de contratación pública es precisamente en estas empresas, ¿no? En estas empresas estratégicas y sobre todo Petroecuador. Doctora. Estábamos avanzando, sí, en el proceso de conformación del Comité de Integridad y no pudimos Doctora, completar. la pregunta del millón, ¿por qué usted recién ahora dice todas estas cosas? O a lo mejor las ha dicho, pero no han trascendido. Aquí sí van a trascender. Pero le pregunto, ¿por qué ahora? Lo he dicho, Jimmy, yo he dado varias entrevistas, a pesar de que estoy ahora dedicada a gerenciar una de las empresas de la corporación municipal en Cuenca, y sin embargo, gentilmente varios medios me han invitado. Pero claro, digamos, otra cosa es dar una entrevista desde Cuenca y otra a veces desde Guayaquil o Quito, pero he sido muy clara, lo he dicho. De hecho, cuando empezó la emergencia sanitaria también hice referencia en una entrevista en donde Carlos Vera, de hecho, también amplificó una de mis expresiones respecto a los procesos que se investigaron en hospitales. La Secretaría Anticorrupción ya tenía indicios, estaba colaborando con la Policía Judicial y con la Fiscalía para la investigación de lo que sucedió en el Teodoro Maldonado y también en Los Ceibos. Nosotros conocíamos. Esto generó incomodidad también al secretario anticorrupción último, con quien se cerró la secretaría prácticamente. Le resultó muy incómodas mis declaraciones y bueno, ya la historia un poco la gente la conoce. A ver, el último, no sé si estamos hablando del doctor Granda o de quién. No, el último secretario fue José de la Gasca. José de la Gasca. Creo que algo menos de 2 meses, ¿no? Después de eso, por un pedido de la Fiscalía, de hecho la Secretaría se cerró. No obstante, nosotros, mientras estuvimos en la Secretaría hace prácticamente año, 2 meses que existió, digamos, tuvimos muy buena relación con la Fiscalía en general, ¿no? Cooperamos muchísimo porque teníamos convenios. Por ejemplo, la Secretaría tenía convenios con superintendencias, con SRI, y lo que hacíamos era facilitar la información. Cierto es que la Fiscalía es la dueña de la acción penal, pero lo que como Secretaría hacíamos era apoyar los procesos de investigación. Correcto. Sí. ¿Cómo está? Ahora, Jimmy, solo una reflexión. Por favor, sí. Todavía no se acabó la entrevista, vamos a seguir. Sí, yo siempre he dicho que ojalá tuviéramos muy pocas dependencias para combatir la corrupción, pero lamentablemente vemos que son necesarias muchas más, ¿no? Incluso la cooperación internacional también es necesaria, la aprobación de las leyes y lo que ha pasado ahora último en la Asamblea, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, fue una propuesta de iniciativa que la construimos en la Secretaría Anticorrupción con el apoyo del Banco Mundial y las Naciones Unidas a través de la iniciativa STAR. Luego llamamos al asambleísta Villamar y le pedimos
pedimos que nos ayude para presentarla en la Asamblea. Él nos apoyó, pero la redacción de la ley se dio en la Secretaría a través de la participación de varios actores. Doctora, ¿cómo está? Le saluda Londra Santiago. Tengo 1500 preguntas porque está muy interesante lo que usted nos dice, pero hubo una idea que no culminó en donde usted se refería que el ex consejero le enviaba ciertos mensajes que podrían también implicar en esta injerencia en estas investigaciones. ¿Qué tipo de mensajes o cómo se daban estas injerencias por parte del ex consejero y los demás personajes? El mensaje literal que me hizo llegar a través de una tercera persona fue el siguiente: dile a la Dora que no se meta con mis empresas estratégicas. Así. Y mi respuesta fue: díganle que me llame directamente él a mí. ¿Y tuvo la llamada o no? No, nunca me llamó. Nunca la llamó. Y esto usted también me dice que se lo comunicó al presidente. Sí, el presidente tenía conocimiento de esto. Es una llamada de unos 40 minutos que tuvimos cuando él exhortaba a que no renunciara, que regresara, digamos, a la Secretaría. Yo había puesto mi renuncia irrevocable ya, por varias razones, ¿no? Como se les he manifestado. Y yo agradecí mucho el apoyo que en ese momento me dio el presidente de que pudiera continuar en la Secretaría, pero, digamos, ya operativamente era complicado que podamos trabajar con el personal totalmente reducido. Claro, y doctora, ¿este apoyo usted cree que fue suficiente o que fue muy tibio? Le pregunto porque usted nos está dando varias razones por las cuales renunció, y también le pregunto, ¿de alguna forma tuvo algún otro tipo de amenaza un poco más directa en cuanto a su trabajo? Sí, bueno, yo recibí mensajes un poco de lo que habíamos identificado, eran mensajes de texto que me llegaron desde unos números de teléfono mexicanos, pero ventajosamente yo, bueno, ya había renunciado también, ventajosamente no trascendió, ¿no? Sí, claro, siempre tenía preocupación, pero gracias a Dios, digamos, no sucedió nada mayor. El apoyo del presidente yo lo sentí muy honesto, o sea, muy comprometido, pero ahí sí debo anticipar esto. Yo creo que más bien era parte de su equipo muy cercano, que se sentía incómodo con la presencia de la Secretaría. Y no desde que estuvo Dora Ordóñez, sino incluso desde que estuvo Iván Granda. Okay. Iván era muy duro incluso al interno del gabinete cuando planteaba algunas propuestas desde la Secretaría. Les exigíamos a algunos colaboradores, ministros, que nos entregaran la información. En algunos casos había total apertura, eso debo reconocer, pero en otros casos sí había incomodidad y yo diría que hasta algo de temor. Claro, entonces quiere decir, el pilar fundamental del gobierno ya saliente era combatir la corrupción. Sin embargo, usted me ha dicho que hay otros casos que ni siquiera tampoco se han tocado y que se han mantenido ahí al margen. ¿Usted cree que desde que usted fue secretaria, realmente se combatió o se sucumbieron a este tipo de injerencias de estos personajes con poder dentro del gobierno? Alondra, una persona no puede combatir la corrupción por sí sola. Este es un proceso que necesita cooperación interinstitucional, que además necesita constituirse a través de un sistema integral de combate a la corrupción. En principio, para fortalecer los sistemas de justicia. Segundo, para apoyar a los denunciantes, porque eso nos pasaba mucho. Teníamos gente que nos daba información, que nos entregaba incluso denuncias anónimas o pedía que sean anónimas, y nosotros como Secretaría enfrentábamos la denuncia para reconocer las firmas, estar en las audiencias. A mí me tocó atender audiencias incluso fuera de la Secretaría, cuando yo ya no estaba como funcionaria de la presidencia, pero asistí porque fui convocada para dar la versión y ratificarme en las noticias crímenes que habíamos entregado a la Fiscalía. Siempre tuvimos esa, digamos, mística de poder avanzar en la investigación, pero el problema no está únicamente en quiénes son los que cometen estos delitos, sino también es el sistema judicial en general, es la impunidad que se genera cuando se ponen delitos de corrupción a consideración de la Fiscalía o de los jueces y luego no proceden, se archivan. Eso es muy común. Lo que pasa ahorita en el caso de Las Torres, por ejemplo, son sobornos que se pidieron por contratos ya ejecutados en años anteriores. Se pedían millones de dólares para poder proceder al pago de planillas pendientes. Entonces, esto es una... prácticamente se constituye en una institución paralela, ¿no? Este requerimiento de sobornos y de coimas. No hay derecho, no hay justicia
justicia, porque al final del día son recursos de los más pobres, Alondra. Hay un estudio de las Naciones Unidas que manifiesta que estos recursos desviados por corrupción afectan a las poblaciones más vulnerables, porque ahí no llegan las obras que más se necesitan. Doctora, antes de darle paso a Omar, una pregunta que surge del muro. ¿Por qué nunca investigaron? Capaz que sí, no me he enterado. ¿Por qué nunca investigaron las denuncias de INA Papers? La Secretaría Anticorrupción puso a consideración de la Fiscalía toda la información que se necesitaba. Recuerde que la Fiscalía tiene abierto un caso, tiene abierto un expediente y una investigación por este tema, ¿no? Nosotros dimos total apertura, de hecho, por escrito, lo pusimos en consideración de la Fiscalía y lo que se necesitaba para entregar de información, estábamos abiertos. Doctora, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Boquiabierto con lo que nos está comentando el día de hoy. Oiga, pero a ver, voy a pedir que sea infidente con nosotros. Más de lo que ya es. Sí, más, un poquito más. A ver, usted me está pintando un escenario en donde tenemos a un ex consejero que era el que daba el golpe en la mesa y decía: conmigo y con mis empresas estratégicas no te metas. Pero tengamos presente que también había una contraparte en el gabinete muy fuerte, que lo comandaba María Paula Romo. ¿Qué decía el ala de ruptura de los 25 en el gabinete con respecto a la presencia del señor Santiago Cuesta? Porque no neguemos que María Paula Romo también tenía bastante peso en las decisiones de gobierno, en lo que se decía y en lo que se callaba. Era tan antagónica esa relación que por eso es que incluso el ex consejero no me tenía mucha voluntad. Porque claro, yo había sido una recomendación, digamos, para poder llegar a la secretaría, en su momento a la subsecretaría de Iván Granda, que fue mi colega concejal en Cuenca. Ahí lo conocí, tenemos una gran amistad y yo le agradezco mucho la oportunidad que él me dio de poder colaborar en la subsecretaría y luego en la secretaría. Tuve total apoyo siempre de María Paula y de Iván en todos los casos que denunciamos. Y decía que era tan antagónica la relación que incluso a nivel interno en el gabinete eso se conocía, ¿no? Claro. Eran como, digamos, dos facciones distintas de la administración. ¿Y por qué callaban todas estas presiones del señor Santiago Cuesta? No las callábamos, eso es lo que manifiesto precisamente. Yo las hice públicas, las conoció María Paula en su momento, las conoció Iván, las conoció el presidente, y desde entonces incluso se dio la disposición de que en los pasillos de Carondelet no tenía por qué estar el ex consejero. ¿Sí está consciente, doctora, que con este tipo de comentarios, infidencias que está haciendo, puede salir Santiago Cuesta a decir: ahí está, si ven, María Paula Romo me mandó el ataque por parte de Dora Ordóñez? Yo no tengo contacto con María Paula hace 2 años aproximadamente. Con Iván Granda sí, pero digamos muy personalmente, ¿no? En febrero me escribió para saludarme, ¿no? A nivel personal. Fue su cumpleaños también y fue básicamente en esos términos lo que nos hemos escrito básicamente, pero con María Paula no he hablado hace 2 años. De hecho, desde que salí, quizás un poco a ella probablemente le resintió por todo el apoyo que me dio y al final tomé la decisión de irme. Ella me había pedido que me quedara en la secretaría un tiempo más, pero yo veía realmente eso insostenible. Nunca terminé en malos términos, todo lo contrario, siempre con gratitud por la oportunidad que me brindaron, ¿no? Claro. Oye, doctora, y mi última interrogante, usted cree y usted dice, bueno, el tiempo nos está dando la razón, ya se está investigando este tema, pero con la sinceridad del caso, ¿usted cree que con el pasar del tiempo más figuras del gobierno de Lenín Moreno irán cayendo en investigaciones en fiscalía? ¿Usted lo ve así? Bueno, no sabría decirlo de otras personas, ya eso dependerá de, digamos, si hay alguna denuncia que tenga que investigarse, que se lo haga. Yo siempre he dicho que caigan las personas que tengan que caer. Hay una frase interesante que dice: si es que quieres combatir la corrupción, debes de estar decidido a incluso meter presos a tus propios familiares. Y si es que así se logra cambiar este país, pues que así sea, pero que las investigaciones lo determinen. Yo lo que he planteado el día de hoy, y sin el ánimo de ser polémica en absoluto, porque además usted me hacía una pregunta, ¿ha sido infidente? ¿No le da temor quizás? No. Claro, yo no soy temeraria tampoco. Es difícil en un país en donde obviamente hay impunidad, hay persecución, por supuesto, que da miedo, que da temor, pero hay que decir las verdades y hay que
cambiar este país, para darle una oportunidad a los que están por venir también. O sea, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacer este trabajo. Doctora, ¿y qué relación tuvo usted con el doctor Celi? Ninguna. A ver, con el excontralor coincidimos en algunos eventos, ¿no? En donde nos invitaba. Por ejemplo, cuando íbamos a hablar de compliance, cuando íbamos recuerdo en el Acuerdo Nacional 2030, en donde redactamos la ley de extinción de dominio precisamente, eran 3 ejes que se debatían ahí. Era reforma institucional, era la ley de extinción de dominio y también las reformas al Código de la Democracia por los temas de financiamiento de la política con recursos que vienen de actividades ilícitas, que además esas reformas sí procedieron en el Código de la Democracia. Y ahí yo recuerdo haber compartido con él en este evento porque él hizo la presentación de la reforma como Tribunal de Cuentas de la Contraloría, es decir, la reforma institucional que se planteaba. Ahí también se planteaba la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que ese es un tema que creo que tiene que analizarse a profundidad, cuidado, por lo que está pasando ahorita en la Asamblea. No se le puede devolver a la Asamblea esta responsabilidad cuando hay intereses muy atomizados. Claro. Entonces hay que tener cuidado ahí también, ¿no? Pero claro, ahí yo coincidí con él en este evento de manera puntual y tuve una reunión de manera específica por el caso Coopera, que también nosotros, digamos, lo pusimos para investigación en la Fiscalía, y ahí está involucrada la ex ministra Doris Solís, y la Contraloría ya tenía un informe con indicios de responsabilidad penal. Entonces ahí me reuní con él y le dije, la Contraloría debe remitir esto a la Fiscalía. En los pocos días, él hizo la entrega de este informe hacia la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, sobre esos casos no conocemos, nosotros desde la Secretaría dábamos seguimiento, pero claro, luego de que salí de la Secretaría, todos los expedientes quedaron ahí, al final no sé qué sucedió. Doctora, solo la última pregunta y como para reconfirmar la confirmación. Estas empresas que usted mencionó, CNEL, CNT, Petroamazonas, si no me equivoco, es donde también se han visto o ustedes tienen conocimiento de algunos... Recomienda que se investigue por actos de corrupción, pero no se han investigado hasta el momento o ya iniciaron los procesos. No, yo desconozco que sea... Ya. Sí, mil disculpas porque estoy me están entrando llamadas al teléfono, porque estoy conectada desde el teléfono, pero desconozco que se hayan iniciado algunos procesos ahí, pero mi reflexión va en ese sentido. O sea, por favor, si es que sabemos lo de Petroecuador por investigaciones en los Estados Unidos, veamos qué es lo que ha sucedido también en las otras empresas estratégicas del Estado, en donde habían varios millones de dólares en contratación también involucrados, digamos. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, gracias a la doctora Dora Ordóñez. Ojo con esas llamadas, doctora, ojo con esas llamadas, en estos momentos. Ojo. Entrevistas. Que están insistentes, además. Gracias, doctora. Gracias. Buen día. 9 de la mañana.